Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? ¿Cómo les va? Bien, bien. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué más? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, bien. Gracias a Dios. Buenos días. Hola, buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Hola, Jenny, buenos días. Bueno, mientras que se van uniendo más personitas, ¿les parece si iniciamos? Pues quería como leer dos palabritas antes de darle paso a la persona que hoy va a traer la enseñanza. Buenos días, hermano. Hola, buenos días. Si quieren alguien que me ayude con el Salmo 119, 160 y otra personita, ¿Con cuál? ¿Con cuál? Salmo 119, 160 y otra persona que me ayude con segunda de Samuel 7:28. Salmo 119, 170. ¿Sí? ¿Ya tienen la palabra? Salmo 119, 160, que alguien la lea, y otro, segunda de Samuel 7:28. Yo tengo segunda de Samuel 7:28. ¿Lo leo de una vez o esperamos primero el otro? Pero me gustaría primero el Salmo 119, 160 y a continuación el de Samuel. Yo tengo el 170 del 160. 160. el 160. Uy, estoy como 10 versículos más adelante. No, pero es ahí mismo. La suma de tu palabra es verdad, y el eterno es todo juicio de tu justicia. Espera, es el ¿Está bien? Salmo 119, el 160. Sí, es ese. Sí, ¿Sí? sí. La suma de tu Otra palabra vez. es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Vuelve y léela, Jack, por favor. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Ah, qué bueno. Qué bueno. Segunda de Samuel. Dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Bueno, entonces el salmista, si ustedes han leído alguna vez el Salmo 119, y pues sería súper lindo estarlo leyendo. Todas esas expresiones de Samuel frente a lo que él está viviendo y a lo que él expresa de lo que él ha conocido de su hacedor. Entonces lo concluye en las partes finales con que la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? O sea, no hay para dónde más mirar. Esa verdad, ¿cómo la podríamos definir? Ahora luego, en segunda de Samuel, este siervo dice, o esta persona dice, ahora pues, ese ahora pues,
detrás de todo ello ha pasado varias cosas, ha podido escuchar, ver las obras del Señor y dicen, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuál bien? La verdad. Él lo veía como un bien para su vida. Así lo expresaba también el salmista. Es para él un bien. La suma de toda tu palabra, ¿cierto? No extraía un versículo, ¿cierto? Para él no era importante un solo versículo, sino que me deja ver de ese salmista que había una continua comunión con Dios, había una continua comunión con Dios, no solamente en la oración, sino en la lectura de su palabra, de lo que él tenía en ese momento, que eran los rollos, de su pensamiento. Yo pienso que él tejía cada cosita, más que un capítulo, más que un versículo para él, era la vida misma, era el consejo de Dios, era el pensamiento, era lo que Dios o sea, él se estaba haciendo visible para David y para todos los que escribieron esta Biblia. Tejían, no había nada incoherente, por eso lo hace veraz, por eso ellos se podían expresar en donde ustedes lean o en donde nosotros leamos, podemos expresar esa fidelidad de Dios, ¿cierto? Su amor lo podemos ver tan tangible, pues porque no es un día se muestra así, al otro día se muestra así, no, Él es un solo pensamiento. Estamos aquí en esta mañana como una cita con el Eterno. Creemos que su palabra no es una vana repetición, sino que son vida para quienes la creen. De hecho, es un solo pensamiento, pero ese pensamiento en sí mismo es eterno. Cada palabra, como lo decía ahorita, que es más que un capítulo, que un versículo, un libro más, eso es un pensamiento inagotable, que cuando yo tejo, se hace más fuerte, firme mi pensamiento acerca de quién es Él. Por eso leía estos dos salmos, que es como lo que expresa la verdad. Su palabra es verdad y no una verdad relativa como lo hemos aprendido, en la cual yo pueda razonar o pueda decir pienso de eso, de esta palabra esto, creo esto, pero esto no, sino que él se deja ver como una verdad absoluta. El materialismo dialéctico, los científicos, los filósofos niegan esta clase de verdades absolutas, pero eso para nosotros es infalible y sin error. Y así se ha mostrado Dios, eficaz y sin defecto. Pienso que esa es la cita que tenemos cada vez que nos acercamos a la palabra. Hoy nos estamos acercando de nuevo a su palabra. Para nosotros, ¿qué produce eso? Es esa sensación de hoy me siento aquí en medio de mi sala a escuchar un nuevo consejo de Dios o a escuchar algo que me ha venido hablando durante no sé cuánto tiempo y voy a seguir tejiendo, como el crochet, no sé, las personas que cosen, la sinfonía, digo yo, que tienen esos dos palitos y lo que van construyendo y que tiene que ser bien hilado y que tiene que ser bien fuerte si quieren hacer un tapete, algo bien tupido, pues eso es lo que hace cada palabra cada vez que nos encontramos con ella, bailando, bailando, bailando. Y eso es lo que la hace infalible y sin error. Y eso es lo que le hizo al salmista poder expresar: la suma de tu palabra es la verdad. Entonces lo que hemos venido escuchando, lo que hemos venido leyendo, realmente es un solo pensamiento. Un pensamiento, y eso hace que yo tenga confianza y que me pueda afirmar y no dudar. Quería expresarles esto, no sé si alguien tenga algo que decir conforme a lo que Dios, pues en estos dos versículos está hablando, antes de darle paso a la persona que nos va a enseñar hoy. Pues me gustaría saber, Ekna, Andrea, Lorena, ¿qué piensan acerca de esto?
Sí, en un mundo por el cual también podemos a veces ser influenciados, donde nos dicen no, no hay una sola verdad, o sea, cada uno tiene su propia verdad o saca su propia verdad o la verdad es relativa. Eh, que Dios se ponga enfrente a sus hijos y les diga, lo que yo pienso no se puede discutir, es cierto y punto. Pues lo afirma uno, ¿no? Y es la invitación a creer, a creerle cuando habla, a creerle cuando pues me acerco yo a escucharlo, porque todo el tiempo uno es tentado a dudar de lo que él dice, sea de manera directa o indirecta, tiende a dudar a esta carne la verdad de Dios. Entonces, es muy hermoso para mí comenzar este día escuchando eso de parte de Dios. Oiga, lo que yo hoy le voy a hablar es verdad. ¿Qué va a hacer con eso? Qué lindo. Ante eso quiero decir, miremos atentamente la palabra de verdad, la que ya está establecida. Ekna, no sé si quieres hablar, Jackie. Bueno, mira, realmente me he dado cuenta la necesidad de conocer la verdad. Sobre todo lo hablo como mujeres. Mi hijo, pues él está en un deporte en Compensar y tenemos mucho tiempo para compartir con otras mujeres. Y ayer precisamente estaba hablando con ellas un poco sobre la mujer sabia y no sé, pues pienso que solo un versículo puede llevar a la persona a reflexionar, a saber cuál es la verdad de Dios y a querer saber más, a querer conocerlo más. Pero me parece que estas palabras son pues muy lindas porque nos sienta como mujeres, como familia, como hijas, como seres humanos que el Señor está formando para llevar su verdad a esta sociedad que tanto lo necesita. Ante eso, Ekna, quiero decir, mirar atentamente la palabra de verdad, la que ya está establecida. ¿Quién más quiere hablar? Un último, me encanta escucharlos, un último comentario o pensamiento. ¿Quién se anima? Milena, Jackie, Pedrito. Abandonaron la reunión. Pero está bien. No, yo sí estoy, pero acabo de entrar y no sé de qué están hablando. Ok. Adelante, sigan en lo que van, por Bien, favor. bien. Me voy a Pero incorporar. yo pienso también lo que está hablando ahorita la hermana ya que, ¿cómo es que? Ay, perdóname. Yanira, dime Yani. No, la hermana, la que habló antes, es que ahorita Lorena. se me fue la mano. Ekna, Lorena. Que qué importante nosotros no solo hacer las que hizo aquel hombre, sí, o sea, que habla de que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Y no sé si viene al caso, pero importantísimo que como la palabra de Dios es verdad, pues esa es la que nosotros debemos predicar, ¿cierto? No guardándola para nosotros mismos y decir, sí, yo conocí que la Biblia dice esto, chévere y tal, pero no nos quedamos callados y no la compartimos, ¿no? Y qué bonito, por ejemplo, como ella dice que tiene oportunidad de compartir con varias señoras y qué bueno poder uno verdaderamente en el entorno que Dios lo coloca a uno, no solo quedarse uno con esa verdad, sino ser esa luz que Dios nos puso a hacer, ¿cierto? Compartir la palabra, Dios es el que hace la obra.
Bueno, mirar atentamente la palabra de verdad, la que ya está establecida. yo Ya me encontré esta semana con esta palabra que me pareció maravillosa y que creo que es lo que hacemos acá, ¿no? Dice Efesios, y que tiene mucho que ver con lo que dijo la hermana Edna, Efesios 4, 13, 14. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Entonces creo que el llamado de hoy es ese, ¿no? A seguir trabajando, a seguir aprendiendo, convertirnos en gente madura, que no es arrastrada por cualquier enseñanza, como decía Lorena, de todas las cosas que en este mundo se dicen y se hacen. Sobre todo se dicen, ¿no? Esas nuevas filosofías, ideologías y todo eso, sino que realmente estemos parados en esa verdad de la que vamos y recibimos todos los días, ¿no? sí, amén. Entonces, en ese orden, vamos a orar, poner este tiempo delante del Señor. Gracias, amado Señor. Eh, Hermoso eres tú, Señor. Perfecto, Señor, sin error. Te has mostrado a nuestras vidas, Señor, em, eterno. Y eso produce en nosotros firmeza, Señor, identidad. Gracias por la cita que pones, Señor, porque sé que estás ávido de darte a conocer, Señor, de suplir nuestras necesidades, Señor. Y hoy queremos en esa misma, en ese mismo sentir de amor tuyo, venir aquí, sentarnos frente a este dispositivo, Señor, pero eh, con ese cosquilleo, Señor, con esa sensación, con esas ganas, con ese placer, con ese gusto, Señor, con esa pasión de escuchar tu consejo, porque hoy vamos a coger esa tela que hemos venido tejiendo, Señor, y empezar a hilar, Señor, porque eso trae firmeza a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, tu verdad, que es nuestro bien, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo a Jenny, Señor, porque sé que tú has puesto una palabra en la boca de ella, Señor, pensando en ella y en nosotros, Señor. Hoy quieres darnos algo, Señor, de ti, de tu esencia, de tu ser, Señor, para nosotros poder caminar en esta tierra de los vivientes, Padre. Bendigo su vida, Señor, como mujer, Señor, amante de tu palabra, Señor, en toda su casa, Señor. Gracias, Padre eterno, por ella, por nuestros pastores, Señor, los bendecimos, Padre amado, porque han aprendido, Señor, a obedecer tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor, y la han podido exponer a nuestras vidas de manera pura. Y estoy muy agradecida por ello, Señor. Bendigo a esta preciosa comunidad, al cuerpo de Cristo, Señor, porque somos una familia, Dios, en construcción, Padre Santo, en esa verdad, Padre amado, para movernos, Señor, como lo que somos, una familia. Disponemos nuestro corazón, Señor, como esa tierra fértil que da fruto al 100%. Creemos, Señor, en ti, en lo que tú eres, en lo que tú dices de ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Belinda. ¿Son?
Dios les bendiga. Me alegra saludarlos, me alegra nuevamente estar compartiendo. Pues que estemos aquí reunidos otra vez, voluntariamente. Qué lindo ver la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos insta a congregarnos en hermandad, en amor, en humildad, en paciencia. Y gracias por esa apertura tan linda, me parece hermosa la palabra, porque definitivamente es verdad, ¿no? La suma de toda ella, en esencia, creo que ella misma es la que se confirma, ella misma es la que nos dice, esto es verdad, esto es así, esto ya lo había visto allí. Entonces no es como episodios aislados, historias aisladas, donde podemos como sacarlas de contexto, sino que, como estabas diciendo, es todo un tejido desde Génesis hasta Apocalipsis, y es maravilloso poderlo ver. Estos días tuve una experiencia con alguien que decía, ustedes sacan un versículo de aquí y de allí. Y yo le dije, es tan difícil encontrar el hilo conductor en las Escrituras que agradezco a Dios por ese regalo tan maravilloso de haber podido encontrarlo. Porque no es fácil realmente unir toda la Escritura desde el comienzo hasta el final y poder ver una historia alrededor del gran nombre que es nuestro Señor Jesucristo. En realidad, pues no son varias historias, no son varios episodios, aunque sí se ven, por supuesto, muchas cosas que podemos sacar de allí y podríamos sacar muchas enseñanzas, pero realmente la Escritura dice que todo nos habla del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo dice Lucas 24, dice que empezando desde Moisés, pasando por todos los profetas y por todas las Escrituras, dice el Señor Jesús, de mí se hablan las Escrituras. Y también dice Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Así es de que es el único protagonista, es el autor, es el consumador y es el único digno de gloria y alabanza en toda esta historia, ¿no? Y gracias a Dios por habernos hecho partícipe de toda esta historia, porque nuestro nombre está aquí, está incluido, aparecemos en este maravilloso libro y gloria a Dios por eso. Qué maravilla saber que yo aparezco ahí en la historia de Dios. Eso es increíble, es maravilloso. Y sobre todo, pensaba esta mañana, dice el Señor, el que me es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. A veces menospreciamos y vemos si son 2 o 3 es poco, pero tan lindo lo que se decía esta mañana, ¿no? Ayer hablé con una persona y qué bueno compartirle una palabra, porque es que no importa cuántas son, es que no importa el número. Lo importante es en realidad estar manifestando lo que ya tenemos dentro nuestro, porque finalmente es un testimonio. Y eso no es de apariencia, ni es de esfuerzo, sino que es una vivencia. Entonces, gracias, Yanni, por la apertura muy linda. Y gracias, hermanos, por estar aquí esta mañana. Yo quiero leerles una escritura. El Señor me ha dado una palabra para esta mañana que me parece bastante importante para nosotros como creyentes. Entonces, hoy vamos a hablar de la resurrección. Pero hay una escritura que me llamó la atención y quiero leerla para ustedes. Está en Lucas 24, en el versículo 5, y dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me gusta, dijo Lorena, con tantas filosofías que hay, lo dice Jackie también, y es lo que me viene el Señor hablando pues estos días, y he escuchado a varios hermanos hablar de lo mismo.
Como les he dicho en repetidas ocasiones, constantemente estoy como las abuelitas, con la aguja, como decías tú, Jan, tejiendo y tejiendo, porque nuestra vida diaria también está conectada, por supuesto, a toda una historia de una comunidad. Entonces nuestros hechos no son aislados a lo que sucede en una congregación, sino que todo tiene mucho que ver y nos necesitamos uno al otro. Y ayer justamente veía una enseñanza de un hombre que tenía tantísimo dinero y se convirtió. Y ese hombre cuenta su historia y dice, la gente pensará que me volví loco, pero el materialismo dañó la mente y nos convenció que tener éxito y que la felicidad es tener dinero. Y ese hombre contaba que su vida cambió totalmente y hoy vive como una persona normal porque comprendió viendo la naturaleza que nada toma más de lo que debe tomar. Entonces decidió vivir normal aunque es millonario y entender que eso solo fue algo que nos vendió la sociedad, el materialismo. Y veía que para muchas gentes el conocimiento y todas las filosofías que existen, pues sí vamos en búsqueda de algo, pero decían ellos, se abrazó la ciencia y la religión. Por fin la ciencia pudo decir, es verdad, hay algo espiritual detrás de todo y todo está conectado. Entonces hicieron un experimento con un yogur y pusieron algo para mostrar cómo las emociones afectan aún los microorganismos. Entonces, ¿cuánto afecta un pensamiento, un entorno? ¿Cuánto afecta una emoción? Todo lo que está a nuestro alrededor. Y por lo tanto, entonces nuestra vida como familia, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como ese reino espiritual, celestial, por supuesto no puede estar desunido, ni nuestros hechos son aislados, ni son independientes, sino que todo concuerda, afecta, empata, engrana. Y entonces en ese sentido debemos estar muy atentos, siempre con respecto a lo que Él esté haciendo y nos venga hablando. Y bueno, en esta mañana quiero que usted empiece a dejar navegar su cabecita pensando en por qué el Señor trae esta enseñanza de la resurrección y cuántas preguntas le surgen. Entonces, anótelas juiciosamente y deje que el Señor lo lleve en ese río y le muestre qué es lo que quiere hacer con usted, hacia dónde lo direcciona y hacia dónde nos lleva y cuál es el sentido de todo esto. Porque en los hechos históricos que vemos, se habla de muerte y creo que eso es normal, pues todo el mundo muere. Creo que gente crucificada hubo bastante. De hecho, el día que el Señor Jesús murió, al lado habían dos más, ¿cierto? Y en esa época pues era normal. Pero lo que no es normal es la resurrección. La Escritura nos relata varios acontecimientos de resurrección como milagros, pero ellos morían con el tiempo. Pero hay uno solo que resucitó y vive para siempre. Gloria a Dios por eso. Quiero que vayamos, porque vamos a mirar un poquitico qué nos cuenta la misma Escritura acerca de resurrección y por qué dejó relatados esos eventos. Entonces vamos a ir al libro de Juan y vamos a mirar Juan 11. Vamos a ver este hecho que nos muestra, porque hoy vamos a leer bastante. Quiero que tengan bastante paciencia, pero sobre todo mucha atención. Quiero que sean bastante responsables en cuanto a que su propia edificación, así es de que ponga todos sus sentidos y no olvide la pregunta con la que empezamos en Lucas 24. ¿Por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Bueno, Jenny, dice así. Jenny, ¿me podrías repetir el versículo de Lucas 24? Es que no lo hallo. Sí, señora, 25. Listo, gracias. Ok.
Entonces dice así, Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pues uno diría, si lo ama, corre, ¿no? Pero se quedó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearle. Y otra vez, ¿vas allá? Apedrearte, perdón. Y otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ojo con este término. ¿Cómo lo utiliza él allí? Dice, duerme. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, con discípulos, vamos también nosotros para ver que muramos con él. Pues qué pensamiento el que tenía, ¿no? Entonces dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Dice que esos son más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu
y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego o al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Creo que hay demasiados detalles en este escenario, demasiados para extractar, demasiados para dejar ir nuestra mentecita y poder ver por qué tanto detalle, por qué él quiso contarnos esta historia de esta manera. Entonces, siempre que nos acercamos a un milagro en las Escrituras, pues decimos Dios sana, Dios levanta, Dios le da vista a los ciegos, a los sordos, en fin, y se compadece. Pero hemos venido viendo cómo el Señor Jesucristo tiene, más allá de eso, siempre una intención al hacer un milagro. ¿Cuál es la intención que ustedes ven ahí? ¿Qué percibieron? ¿Cuál es la intención de Jesús al hacer este milagro y de esa manera? ¿Qué pudieron observar ustedes que son bastante juiciosos, lectores? Y que los que estaban alrededor creyeran. Ajá. Yo pienso que mostrar esa unión perfecta que tenía con su padre y desvelar la gloria de él mostrada a través de Jesús. Me gusta todo eso. ¿Quién más? Su amor, el amor que tenía por ese hermano, por sus hermanos. Okay. Gracias, sí, muy lindo. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Está creciendo esa fe para sus discípulos, para los que creían, los que convivían con él. Él quería que ellos entendieran que Dios siempre escuchaba sus oraciones, que había una relación. Pienso que la intención de Jesús, como dice el verso 42, es que Sí. que los que están viéndolo crean que ha sido enviado por el Padre. Uh-huh. Sí, yo creo que también parte de lo que Jesús quiere enseñar está en el 24 y 25, cuando Marta entiende que va a resucitar Lázaro en el día posterior, pero le dice, no, venga, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo que eso es lo que quiere darles a entender a todos allí. Gracias. Muy bonito. Me gustan los observadores que son. Gracias. Me gusta mucho que perciban cuántas cosas él quiere hacer allí.
¿sí? Pues realmente creo que el milagro era lo de menos. Él hizo un milagro cuando fue un centurión y no tuvo que entrar a su casa, solamente dio la orden y sanó. Aquí también hubiera podido decir, tranquila Marta, que se levante. Pero él dice, no, yo me voy a demorar 2 días más aquí. Y entonces es evidente que quiere dar una gran enseñanza en ese lugar, no solo para los que amaba, que era esa familia, sino para toda esa gran multitud que lo seguía, los que acompañaban, los que lloraban con esa familia. Era, creo que un buen escenario para dar una enseñanza, y creo que una resurrección no es cualquier cosa. Y es verdad, todo lo que él utiliza, como lo he dicho en muchas ocasiones, solo grafica y grafica, porque ese es nuestro Dios, un Dios constante, repetitivo. Y entonces él quería que entendieran que él es la resurrección, que él es la resurrección. Entonces vamos a mirar la resurrección de él para ampliar aún más qué es lo que nos quiere el Señor decir con la resurrección. Así que, ¿qué ustedes pueden pensar de la resurrección? ¿Qué es un acto cómo? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es volver... perdón. Sobrenatural. Perdón. Es que sí, sobrenatural, claro que sí. Es volver de la muerte a vida. O sea, es regresar de ese estado de muerte. Y es que pienso que el Señor se demoró 2 días más en volver para es que yo pienso que todo lo físico y lo natural muestra lo espiritual y lo divino de Dios, ¿cierto? Entonces, 4 días muerto significa que estaba bien muerto. Estaba muerto de verdad, muerto. Sí, o sea, no había vuelta atrás, estaba bien muerto. Entonces, él con este acto pienso yo que estaba preparando el camino para que en el pueblo judío y en los apóstoles pudieran entender ese acto maravilloso, ese milagro maravilloso que iba a ocurrir días después con su propia muerte. Creo que él estaba preparando ese camino para que eso pudiera ser entendible en lo natural, para que cuando eso sucediera, pudieran decir, sí pasó, porque es que nosotros lo vimos con Lázaro, vimos cómo resucitó después de 4 días de muerto, y que no hubiese lugar, aunque sí hubo dudas, obviamente, pero que no hubiese lugar a dudas porque sí podía ser. Entonces es como eso, es como la preparación, es como esa preparación que el Señor mostró para que eso fuera aquí, metido en la cabeza de cada uno de nosotros, de que eso sí podía ser. Muy bien. Yo lo veo, hermana, como la resurrección, como la gran misericordia de Dios, ¿no? Que la resurrección, para mí, es la gran misericordia que Dios tuvo para rescatarnos, ¿no? Sí, realmente es verdad. Es decir, son demasiadas cosas, pero son demasiadas cosas las que nosotros podemos extractar en este día. Pero vamos a ver hacia dónde nos direcciona el Espíritu Santo hoy. ¿Qué se necesita para resucitar? Estar muerto. Estar muerto. Gracias. Estar muerto. Entonces, fíjese que la resurrección es un episodio que está ligado a la muerte. Y entonces creo que la muerte del Señor Jesucristo tuvo también, y la Biblia nos muestra mucho detalle
que tampoco podemos obviar y pasar por alto, porque es que hay muchas cosas interesantes que yo los invito a mirarlo, porque no, pues no lo vamos a leer porque nos vamos a demorar demasiado en ello. Pero sí, sí es muy bueno leerlo, porque hay mucha cosa y como les he dicho, enriquece nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, porque nos abre el entendimiento, ver tanta cosa que él pone allí con, digamos, con intención, ¿sí? Que eso es lo que siempre debemos mirar en las escrituras, cosas que no quedaron allí escritas porque sí, sino qué es lo que nos quiere decir con esto. Entonces, bueno, vamos a leer Mateo 28 para ver pues su mismo acto de resurrección y qué podemos ver ahí también. 28, Pedrito, ¿quieres tú leer? Sí, señora, pero no tengo Reina Valera, tengo en mis manos TLA, ¿no importa? Bueno, no importa. Mateo 28, ¿qué? 1. 28:1. Dice así. El domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. ¿Hasta qué versículo? Hay que leerlo todo, hasta el verso 10. Ok. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres: no se asusten. Yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde había puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, gracias. Bueno, entonces creo que se había cumplido la escritura. Habían pasado los 3 días que había estado profetizado que él estaría en el corazón de la tierra. Entonces había pasado el día de reposo, por lo tanto ya podían ir al sepulcro. Antes igual no lo hubieran podido hacer. Era el primer día de la semana, ¿verdad? Y dice que hubo un gran terremoto. Es decir, que no fue una cosa pequeña lo que ocurrió ahí, ¿cierto? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que los guardias temblaron. No me imagino qué sentirían, ¿no? Al ver ese momento, yo creo que eso fue impresionante. Y entonces el ángel les dice, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y en el otro lado dijo, ¿y por qué buscan a Jesús entre los muertos? Parece que al hombre
se le fue la mente en buscar a ese Dios, a ese ser, en el lugar que no es. Pero cuando la escritura nos muestra, mire los elementos que hay aquí. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron el cuerpo? En una cueva, dice. Sí. Muy bien. Había un hombre que se llamaba José de Arimatea. De No sé si Arimatea. ustedes conocen, la voy a contar porque igual tampoco la podemos leer, ¿cierto? Él era un hombre rico y tenía un lugar que era de su propia familia, donde antes nadie había estado y era dice una roca. En algunas versiones dice que era una peña, ¿sí? Y que ahí estaba virgen porque no había entrado en esa roca ningún otro muerto, ningún otro cuerpo. Y lo pusieron allí. Pero entonces la escritura había predicho que se levantaría. Ese es el que la muerte no lo pudo retener, ¿cierto? Se levantó y esa piedra fue removida. No se quedó allí. Y se cumplió la escritura. Él ya había mostrado definitivamente este acto. Es impresionante. La escritura dice que sin la resurrección, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si no ocurre la resurrección? ¿Qué Pues hubiera que hay pasado? muerte, No hay vida. no hay vida, hay muerte Muy todo el bien. tiempo. Hubiera quedado Dios de mentiroso. También, miren lo que dice Primera de Corintios. Miren un segundo, Primera de Corintios 15. Tenemos esa escritura es muy importante. Leamos como desde el 13, creo. ¿Quién lee? Hasta el 17. por ¿Corintios favor. qué? ¿Primera o segunda? Primera de Corintios 15, versículo 13 al 17. Yo leo. ¿Ok? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Wow. Parece que es un versículo muy fuerte, ¿no? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea que la fe, ¿dónde está puesta? En la resurrección de Cristo. Muy En bien. que Él resucitó, sí. En mismo Cristo implícito, ¿no? Sí. Por eso dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque huelas a muerto, no es un impedimento. Pero a mí me gusta esto porque Dios tan detallista, como cuenta las cosas, ¿para qué las cuenta? Porque si pensamos un poquitico, haga usted el ejercicio ahí, por favor, dos segunditos, bueno, un minuto, lo que necesite. Piense por un segundo y por favor compártame, ¿usted qué piensa que es la resurrección? Para usted, ¿qué es la resurrección? No importa si está errado, tranquilo, o sea, simplemente usted qué siente, qué entiende, qué ve, porque fíjese que la resurrección no es un acto de un momento que veamos aquí, sino que eso tiene una trayectoria, ¿cierto? ¿Qué puede hoy, después del recorrido que usted lleva como creyente, decir acerca de la resurrección?
Para usted, ¿qué es la resurrección? ¿Cómo la ve? ¿Qué está viendo? Pensaría que es un acto, es un evento necesario para yo poder hablar de fe, en qué creo. Pensaría eso. No sé más. Sí. Voy a pensar más. ¿Y para ti qué es la resurrección? Así lo ves, pero ¿cómo podría, si yo te digo, ya, defíneme qué es la resurrección? ¿Tú qué me podrías contar? ¿Puedo yo? Ay, perdón, Janet. Dale, dale, tranquilo. Mientras ella piensa, tranquilo. Tú ahorita respondes, Jackie. ¿Yo o Jani, Jackie? Jani, Bueno, Jani. Respondes mientras piensas. yo pienso, Dale. yo pienso que es el vínculo perfecto dado por Dios para darnos una vida eterna juntamente con Él. Porque también en Juan dice que en esto es la vida eterna, que me conozcan a mí. Sí, muy bien. Podría ser un acto visible de Dios cuando Él habla de vida eterna. La resurrección y lo que pasó con el Señor es cómo nos podía explicar. Lo hizo visible a través de lo que sucedió allí con el Señor Jesús. ¿Cómo hago para que ellos entiendan acerca de una vida eterna? Yo pienso que es el cumplimiento de la promesa. Génesis muestra la muerte y caída del hombre. Ahora los evangelios muestran la resurrección del mismo primero en Cristo, ¿no? Entonces se cumple la promesa de Dios para los hombres. Ningún hombre puede buscar a Dios, ningún hombre puede volver a Dios, ningún hombre puede resucitar y restaurar esa relación, vínculo perfecto con Dios, sino este que es engendrado por el Padre. Es el único que pues tuvo ese primer puesto, esa preeminencia para que nosotros ahora volvamos al Padre. Yo pienso que también es algo primero físico y luego también se vuelve espiritual, porque, digamos, físicamente lo pudimos ver cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, pero en mi vida cristiana pienso que es espiritual porque aunque físicamente no estaba muerta, espiritualmente sí lo estaba. Y al yo haber creído en Jesucristo, tuve una resurrección de muerte a vida. Entonces pienso que ahí hubo una resurrección en mi vida, aunque no es visible digamos, físicamente se vuelve visible en mi forma de ser con las personas, ¿sí? Se vuelve visible al transmitir lo que Él ha puesto en mí. Muy bien, bonito. Janice, ahora sí. Sí, lo que te decía es, si la resurrección habla de fe, tiene que ver con en qué estoy creyendo. Pienso que Dios hizo visible eso. O sea, ¿cómo hago para explicarles lo que significa la vida eterna, ¿cierto? Lo que significa salir de la esclavitud a la libertad, de muerte a vida. Entonces lo hizo visible con la obra de la cruz, con lo que significa eso de muerte, sepultura y resurrección. Entonces pienso que la resurrección es un acto necesario para hacer visible la vida eterna, esa decisión por la vida eterna. Bueno, pues miren que
Puedo decir, Milena tocó algo bonito. Dale, Jackie. Sí. bueno, pues voy a usar una palabrita que utilizó una de mis niñas ayer en la clase de jóvenes y dijo, es que es algo asombroso de Dios. Ujú. Fue lo que ayer entendió con lo que enseñamos. Es que es algo asombroso, dijo ella. Y me cautivó lo que ella dijo. Yo puedo ver la resurrección como ese acto asombroso, ¿cierto? Porque si nosotros vemos a Lázaro, Lázaro estaba muerto en una tumba que además hedía. Y obviamente la posición probablemente era acostado, ¿cierto? Con los ojos cerrados, inerte, totalmente inerte. Ujú. Eso le pasó a Jesús. Él fue muerto, cerró sus ojos, estaba acostado, totalmente inerte, muerto. Ujú. Físicamente muerto porque él era hombre. Si nosotros no pensamos en él como un hombre que sufrió la muerte, pues no estamos creyendo realmente en el acto de resurrección. Para mí la resurrección es ese poderse levantar, ese levantarse y abrir los ojos y ver la gloria de Dios, ver lo asombroso de Dios, ver la maravilla de Dios. Yo no me imagino a Lázaro. Aquí no nos cuentan qué pasó con Lázaro, ni nos lo dejan a la imaginación. Imagínese Lázaro levantándose y viendo otra vez, y viendo a sus hermanas y encontrándose con Jesús y abrazándolo y bueno, qué sé yo, y empezando a vivir otra vez. Es que eso es una vaina impresionante asombrosa, que uno no puede graficarla aquí en la mente para poderla entender. Para entender que yo estaba muerta antes de Cristo. Y cómo estaba, cómo veía, cómo podía ver frente a todo lo que hacía. No te escucho, Jenny. Mira lo que dice Juan 11. Un segundo, por favor, miren. Otra vez. Vamos donde Lázaro un momentico. El versículo 44. Y, ¿Qué dice? y él que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué le dijo? Desatadle y dejadle ir. Entonces sí nos cuenta algo que pasó con Lázaro. Parece que la resurrección no es solo levántese y ya está vivo. Dice desatarle y dejarle ir. ¿Sí? Como les digo, son muchas cosas. Me gusta Milena lo que dijo. Dijo, parece que en mi vida espiritual hay algo. Miren lo que dice Colosenses 2:11. Dice así. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, nosotros resucitamos con él. Sí, claro. ¿Sí? Juntamente con él. Muy bien, juntamente con él. Entonces, si resucitamos, también pasamos por qué. Por muerte.
por muerte. ¿Cómo Y al pasamos por estar la muertos, hay ataduras que nos envuelven en esa misma muerte, ¿no? Sí. Y entonces dice, mire lo que dice el mismo Colosenses 3:1. ¿Quién lee? Colosenses 3:1. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las Eso. cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el 3 dice, Entonces, ¿digo el 3? Porque habéis muerto ¿sí? y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué nos dice este texto? ¿Resucitamos con Él? Total. Amén. Es una afirmación, ¿cierto? Sí, Resucitado con Cristo. buscar las cosas de arriba. Entonces, por lo tanto, sí, A la diestra de Dios. y también por resurrección, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos incluidos nosotros. Él siempre nos muestra primero Él, ¿no? Lo que pasó con Él, su resurrección y todo lo que hay allí. Pero luego también nos incluye, ¿cierto? Y juntamente con Él, la Escritura dice que resucitamos. Es muy bueno que se lean Primera de Corintios 15, todo 15, no lo vamos a leer porque pues nos tardamos demasiado tiempo, pero yo los invito a que lo lean, porque es muy importante y muy interesante además lo que dice allí. Pero nosotros hoy creo que necesitamos entender un poquito más que la resurrección. Siempre entendemos, se levantó un muerto, pero ¿eso qué implica? ¿Qué implica? Según lo que hoy ya nos ha mostrado la Escritura, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? La Escritura con todo lo que relata. Como ahora, ¿cómo en qué posición estamos? ¿Qué es lo que se puede ver acerca de nosotros? Bueno, entonces vamos a volver a Mateo 28, porque como dijo el hermano hoy, se me va el nombre, creo que es Jorge. Jorge. Sí, creo que es Jorge, ¿verdad? ¿Qué dije? Dice el hermano, pues, si usted tiene esto, compártalo, ¿cierto? Compártalo. Lo guardé. Le vamos a volver a Mateo. Me gusta Mateo porque los detalles que da Mateo son muy buenos. Son muy buenos. No quiere decir que los otros no. También me gustan muchas cosas y por eso siempre me gusta verlo en todos los evangelios. Pero resulta que Mateo 28, hablando de la resurrección, nos muestra algo muy lindo. A mí me llamó muchísimo la atención que hubo un terremoto. ¿Acaso usted no experimenta un terremoto en su vida? ¿Usted no lo ha experimentado? ¿No lo experimentó? Que cuando la Escritura nos cuenta que él fue a un lugar que se llama Gólgota, y también dice la calavera en otra versión, porque es lo que significa Gólgota, dice que es un lugar que se llama la calavera, ¿cierto? Pero luego van y lo sepultan en una piedra.
Pero esa piedra se levanta. ¿En dónde fue enterrado? ¿Y en dónde se levanta? Para que haya resurrección. ¿Qué es lo que pasa con el hombre cuando nace de nuevo y cuando resucita? Que es algo tan nombrado, que es algo tan tocado en todas las filosofías como lo hemos hablado hoy. Parece que hay algo que ocurre muy grande y muy profundamente en el ser, que no es solamente decir sí, resucité, pero ¿eso qué significa? ¿Qué traduce eso para mi vida? Yo ya entendí de verdad cuál es la resurrección, que cuando él despertó y corrió la tapa de esa piedra, se levantó. ¿Cuál sería esa piedra? No seremos las piedras, no seremos esas piedras limpias, vírgenes, donde era necesario que fuera enterrado para que ahí mismo despertara, y que al levantarse y despertar en cada uno de nosotros pudiéramos ver. Haga el ejercicio cada mañana. Cuando usted está dormido, ¿usted qué siente? Pero cuando abre sus ojos, ¿qué experimenta? Fíjese que él compara eso con un sueño profundo. Pero cuando usted abre los ojos, ¿no se hace consciente ya de lo que hay? ¿De lo que está sucediendo alrededor? ¿No fue que abrió nuestra conciencia y empezamos a ver? Empezamos a entender. ¿Y qué es lo primero que se vio cuando abrió eso? Cuando fueron a buscar, y les dice, ¿por qué buscan entre los muertos? ¿Saben una cosa? El hombre todavía corre a muchos lugares, corre afuera, corre a todo lado, pero él se despierta en mí, se levanta, resucita, porque fue enterrado en una roca, en una piedra, pero que no se quedó allí, sino que él despertó, y al despertar juntamente con él, dice la escritura, juntamente con él despertamos. Y entonces ahora, ¿qué dijo él que iba a pasar cuando pudiéramos ver? No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿No será que al despertar empezamos a ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? La resurrección es un despertar del ser, donde Él fue enterrado en mí, en esta tierra, en esta roca. Dijo, sí, yo voy a levantar un templo, porque antes eran unas piedras muertas, pero ahora ¿cómo van a ser? Unas piedras vivas, pero ahora ¿por qué vivas? ¿Quién fue el que se levantó? Él que es la vida, resurrección, el que estaba vivo. Muy bien. ¿Saben qué dice en Corintios, que no recuerdo la escritura, pero me llega en este momento? Dice, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mas vive Cristo. Más vive Cristo en Gálatas. ¿Puedo leer 1 de Juan 5:20? Sí, señor. 5:20. Sí. Gálatas 2:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Por favor. Es que pensaba que real, o sea, con ese acto del Señor Jesús, lo que hace es darnos un nuevo pensamiento, ¿no? Que solamente Él nos lo pudo dar. Él nos puede enseñar, Él nos pudo pues abrir los ojos para que nosotros lográramos entender. Estábamos en un entendimiento totalmente entenebrecido, más ahora nuestros ojos ven. Entonces eso es lo que está diciendo primera de Juan 5:20. Si alguien lo lee de pronto en otra versión. Lo voy a leer en Reina Valera de nuevo, que me pareció espectacular. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Nueva Traducción Viviente dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ahora yo los quiero escuchar. ¿Qué puede percibir? Discúlpame, ¿puedo leer la escritura Mateo 27, 50 y 51? Sí. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Creo que eso es lo que pasó en nosotros. Sí es. Creo que Jenny, el que leyeron ahora es primera de Juan 5:20, ¿sí? ¿Sí? En esta versión, es que creí que era la misma versión de la hermana Lorena, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Sí. Parece que esas piedras se partieron, se quebraron. Era necesario que se partieran, era necesario que se quebraran, porque brotaba la luz y podía verse, podía reflejarse. Por eso fue necesario que la tumba se abriera, porque si no se abre, no hay luz. Si no se abre, no puede ingresar la luz. O sea, lo que nosotros naturalmente conocemos en una tumba, la tumba siempre está cerrada. O sea, no hay luz. Y eso es lo que cuando la tumba, es que yo siento que hoy el Señor nos está llamando a que entendamos qué fue lo que realmente hizo Cristo, porque tal vez lo tenemos en poco, tal vez no lo sentimos como el gran terremoto que conmovió mi vida y que me dejó, o sea, me dejó viva. Es que a veces siento que esa obra que hizo el Señor en la cruz la tomamos en poco y
y nos jactamos diciendo yo soy cristiano, pero no entendemos lo que eso realmente significa, la conmoción que tiene que ser en mi espíritu, realmente partirlo en dos, realmente partirlo en dos. Ajá. Pienso que hoy el llamado Realmente del tiene que Señor así el llamado del Señor así es eso. ¡Hey! Resucitaste conmigo, vives conmigo, porque sigues juntamente. actuando como muerto. Qué lindo, qué digo. Eso que estás diciendo es maravilloso. Qué lindo que le diga eso a uno. ¿Sabes una cosa? Resucitaste juntamente conmigo. Estamos unidos, pero ya no vives tú. Ahora vivo yo en ti. Y por eso es que tú puedes hacer. Porque yo soy el que vive en ti. Me he levantado para que tú te levantes, para que puedas ver lo que veo, para que hables mis palabras. ¿Saben por qué les conté lo del yogur? Porque si eso hace eso en los microorganismos de un yogur, ¿usted sabe lo que sus pensamientos hacen en un entorno? ¿Usted se puede imaginar la magnitud de lo que eso significa entendiendo esto que el Señor nos ha dicho hoy? Que realmente podemos afectar un entorno, porque es que ya no son mis pensamientos muertos. Ese entendimiento muerto, pues no levanta un muerto. Pero Él dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Yo quiero que entiendas que aunque hieran, aunque huelan a muerto, yo también puedo repetir ese escenario en cada individuo, en cada persona. Levantarme y resucitar y romper esa piedra muerta. Despertarlo para que él entienda mi pensamiento. Para que juntamente conmigo caminemos y hagamos. Es maravilloso entender que es juntamente, es una expresión demasiado tierna. ¿Y sabe qué? Eso no es novedoso. ¿Ustedes no recuerdan un escenario donde un hombre cayó en un sueño profundo? Pero que al despertar ya no estaba solo, pero le habían sacado a alguien. Y entonces dijo, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Saben qué? En esa sepultura, en esa muerte, hubo una unión que dice las Escrituras. Nada nos puede separar. Nada nos puede separar. Y cuando hemos resucitado juntamente, entonces ahora despertamos y dice, ahora somos un espíritu. Ya no dijo, somos una carne. Ahora hay algo superior. Somos un espíritu. Hay algo más grandioso. No somos cualquier ser sobre la tierra. Es un despertar, pero no para que sigamos como que no ha pasado nada, sino que necesitamos abrir, que se rompa la piedra y podamos entender juntamente hemos resucitado. Pero para hacer las obras, mis obras, dice él, las que estaban de antemano. Dígame que eso no le conmueve el corazón, que eso no le produce una sensación impresionante.
que usted está unido a Dios, que tuvo que morir para incorporarnos a su cuerpo, para darle su entendimiento, se hizo como usted, para que ahora quiera que yo sea como Él. No es un acto de humildad, no es un acto de un rey que se humilló hasta lo sumo, para que entiendas, para que seas como yo, para que alcances mi estatura, porque eres poseedor de mi imagen. Tú no eres poco en la tierra, no eres una poca cosa, aunque nos desprecian, aunque para otros no valemos nada, no nos dan 2 pesos. Pero Él dijo, ¿sabes? Yo apuesto por ti. Yo quiero enterrarme en ti para que en ti brote la semilla, para que dé mucho fruto, para que juntamente conmigo caminemos, avancemos y transformemos todas esas cabezas, todas esas mentes perdidas. Podemos hacerlo porque Él está enterrado en mí, pero se levantó, no se quedó muerto, partió la piedra, la partió, ahora es de carne y ahora dijo, yo escribí con el dedo en tu corazón la ley, para que ya no sea un mandamiento, no te va a costar esfuerzo, ¿sabes? Ahora es un fruto porque son mis frutos, porque soy la tierra prometida. Soy esa tierra que prometieron, una tierra abundante, la más hermosa de todas las tierras, para que tú habites ahí, yo en ti, tú en mí, para que seamos uno como tú y yo, Padre, ellos también. Es una historia demasiado romántica, es una historia de amor, es una historia de un matrimonio. ¿Que no lo vemos? Para dar mucho fruto. Yo creo que Él sí está muy interesado, demasiado interesado, en que podamos ver la magnitud y abramos el entendimiento de este despertar. Mi conciencia ya no es la de ayer, ya no es de horas muertas, ahora es una mente que ve, que entiende. Juntamente con Él. Mira, perdona, esta escritura de Lucas 21, 5 y 6 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Me parece que pues así hemos vivido, ¿no? O sea, en un falso templo, con apariencia de hermosura, pero que en realidad no tenía nada que ver. Y que solamente Él, en esa obra maravillosa de amor y en lo que Él hizo fue como pudo, o como más bien destruyó cada una de esas piedras que somos nosotros y ahora nos hizo piedras vivas con la vida que es de Él. Entonces me parece muy lindo. Así es. ¿Hay alguien que quiera Yo quiero contar? decir algo. Yo ayer le hice una pregunta al Señor que no entendía, no tenía muy claro cómo era, si Él
si el grano no cae en tierra y muere. O sea, dice, si no cae en tierra, queda solo. Si no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y creo que ahora entiendo esa obra también, más claramente, que es de Él mismo y en nosotros todo el fruto que somos nosotros. Y nosotros ahora a otros. Así es. Una piedra viva, un templo andante, una mente nueva, renovada, que afecta a un entorno. Portadores de vida. Además, porque ese acto de resurrección es visible, o sea, volvemos a Lázaro, y el Señor lo dijo ahí, ¿no? No, este acto no ocurre por mí, ocurre para que los que están aquí lo vean y lo crean. Entonces, si yo soy resucitada, ese no es un acto cualquiera que no se refleja. Es obvio que se tiene que ver, se tiene que reflejar, se tiene que vivir, de hecho, la resurrección de Cristo no fue cualquier cosa. Ahí dice que hubo un gran terremoto, yo no sé, eh, por lo menos cuando hemos vivido, aunque sea un temblor, eso nos conmueve. ¿Cómo será un gran terremoto? O sea, no fue cualquier cosa la resurrección de Cristo. Y eso que es natural del gran terremoto era para que se viera y luego para que se viviera. Entonces, es esa la invitación, o sea, no es cualquier cosa. Y no puedo seguir viviendo como si no hubiera pasado. Eso tiene que verse, afectar a otros, conmover a otros. Tiene que verse en mi vida. Tiene que desatarlo y dejarlo ir. Desatarlo y dejarle ir. Porque hubiera podido resucitarlo y quedar ahí sentado. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Nos está desatando para poder ir. Estaba pensando, estaba pensando aquí que la hermana de Lázaro dice, en el día postrero resucitará. Pero entonces Pablo estaba ante un concilio y dice, y observa a todas las personas que hay ahí, dice que había fariseos y saduceos. Los fariseos dice que acerca de la resurrección de los muertos se me juzga, porque los fariseos sí creían la resurrección de los muertos. Entonces digo yo, ¿pero dónde se habló de eso? Y de hecho casi todo el Antiguo Testamento habla, pero muy, o sea, ya muy, ¿cómo se dice? Contextualmente lo dice Daniel, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, todos serán resucitados. O sea, que ellos sí sabían que había resurrección de los muertos. ¿Sí? Porque uno a veces, ¿qué es eso de la resurrección? Uno cuando inició el Evangelio, ¿eso qué es? ¿Sí? ¿Qué será esa cosa de la resurrección? Pero uno va, a medida que va estudiando y va entendiendo al Señor, ¿cierto? Y todo lo que nos enseña. Dice Pablo en una defensa, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Está hablando de su mismo pueblo y de nosotros los gentiles. Entonces estaba pensando en eso, que para desatarnos,
motivación. Hagan lo mismo. Muestren quién soy. Muestren mi imagen. Muestren la imagen de mi Padre. Prediquen las buenas noticias. Hablen de mí, de nueva vida. Resucítenlos. En realidad está hablando de eso. Una nueva mente, una nueva creación, un resurgir, un levantarse de los muertos. Entonces, en realidad, él estaba hablando de esa resurrección cuando se refiere a la hermana de Lázaro. Para sentarnos juntamente, porque también por ahí en un salmo dice, diré yo a mi Señor, siéntate aquí a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, Él nos hizo sentar juntamente con Él allá, en los lugares celestiales. O sea, nosotros también estamos resucitados porque tenemos la luz, el Espíritu Santo que nos dice que nos podemos cumplir el mandamiento, los mandamientos, naturalmente. O sea, porque Él vive en nosotros. Pero sí es necesario renovar nuestra mente para poder mostrar ese Padre, esa imagen, ese Hijo. Y entonces es una responsabilidad, como dijo Giovanni, de verdad estudiar las Escrituras, de que la palabra sea certera en nuestra vida y ser obedientes, hijitos obedientes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera pedirles algo hoy. Yo no sé quién quisiera tomarse 1 o 2 minutos para que podamos hacer una oración al Señor de gratitud por esta resurrección, de lo que hoy entendió, lo que pudo ver. Tómese 2 minutos y levante una oración. Yo lo invito. Hágalo con libertad, pero sobre todo hágalo de verdad con gratitud. Yo no sé qué haya entendido, no sé cuánto entendió, no sé qué entendió, pero yo los invito a que hagamos un altar de oración en este día, en esta mañana, de 2 minutos para que podamos todos glorificar el nombre del Señor. ¿Quién quiere empezar? Maleja, ¿estás ahí? Señor, yo quiero orar en esta mañana por los matrimonios, Padre Celestial, porque veo que son muy tentados, no sé cómo es la palabra, muy acechados, Señor. Y es porque ellos son el reflejo de esa obra, Señor, de lo que es el Señor y la iglesia. Pero decía Jenny en la predicación que esa obra es como el matrimonio, Señor. Y nosotros somos obra de Dios, como dice Efesios 2:10, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y en esta mañana, Señor, quiero pedirte que fortalezcas los hogares, Padre Celestial. Que los fortalezcas, Señor, porque al ser los más atacados, Señor, ahora entiendo por qué. Es la manera visible, Señor, de ver tu obra, y donde hay hogares fortalecidos, Señor, tu gloria misma se ve. Así que, Dios mío, es una súplica, Señor, en esta mañana, que como esposos, esposas, esposos, nos guíe, Señor, a amar verdaderamente tu obra, a luchar por ella, Señor, porque de esta manera te glorificamos, Padre Celestial. Te ruego por
mi vida, Señor, como esposa, personalmente, Señor, ya que soy muy atacada en mis pensamientos, Señor, pero veo que como aprendí en esta mañana, Señor, yo soy quien tomo la decisión, soy quien me fortalezco a medida que voy a ti, Señor, íntimo contigo, Padre Celestial, para querer caminar en esa obra, Señor, para amar tu obra, bendito Dios. Gracias te doy en esta mañana, Santo Dios de gloria. Gracias, gracias, Señor, por tu enseñanza, por darnos entendimiento, Señor, que hay un sentido, que hay una razón, Señor, es realmente a la que nos has enviado y es a dar vida, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por esa responsabilidad que pones en nuestra mano, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, quisiera pedirles un favor. Es que mi esposa está pasando ahorita, pues su hijo está en cuidados intensivos. Digamos, ayer le hicieron una operación en la cabeza por el accidente que tuvo. Me gustaría orar para que pues Dios le haga mucha fortaleza a ella, para que todo esto salga bien y especialmente para que esa resurrección de Cristo esté en el corazón del hijo de mi esposa, porque pues él está un poquito apartado de los caminos de Dios y me gustaría mucho que esa palabra porque él cuando niño él dice a la mamá que él hasta predicaba la palabra, ¿sí? Entonces, que esa resurrección, esa semilla que sembró Dios en el corazón de Camilo, dé fruto. Amado Dios, yo te doy gracias, Dios del cielo, porque sabemos que todo lo que hay en este mundo es tuyo, Señor. Gracias por la medicina. Yo te doy gracias, Dios, por darle la oportunidad a Camilo de volver, de vivir otra nueva oportunidad, Dios. Pero también dale esa oportunidad de resucitar contigo, Dios. De que esa palabra preciosa tuya dé fruto en el corazón. Y gracias, Padre Precioso, porque sabemos que estoy seguro de que fuiste tú ayer en esa cirugía glorificándote. Sabemos, Padre, que los que confiamos en ti, todas las cosas nos ayudan para bien, Dios. Y yo pienso que esto que está pasando es una situación delicada, pero que tiene un propósito tuyo, Señor. No que tú lo hayas hecho, sino que tú lo permites, Dios. Y bendigo a mi esposa, bendigo a sus hijos, Dios, y también, como ahora ahorita la hermana, por los hogares, solo por mi hogar, por los hogares de cada hermano que está pasando por sus dificultades, Dios, tú solo conoces nuestro verdadero estado, nuestro corazón. Dios, ayúdanos a amar esa resurrección. Ayúdanos a cada día acercarnos más a ti, Cristo Jesús. Ayúdanos a no despreciar ese regalo tan maravilloso que tú nos has dado, Padre, porque la palabra dice que después de este regalo no hay nada más. Que no lo desechemos, Dios. Que no despreciemos eso tan hermoso que tú hiciste allá en esa cruz. Eso que hiciste de darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer tus principios, tus mandatos, Dios. Ayúdanos cada día a vivir más y más. Que nuestro amor más grande seas tú, Señor Jesús. Que como dice la Biblia, Dios, que amemos tu gloria, te amemos a ti por encima de todas las cosas, pero también nos amemos los unos a los otros, que nos amemos a uno a nosotros mismos, porque muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Nos vemos como fracasados, nos vemos como personas que somos, como decía la hermana, nos despreciamos nosotros porque los demás nos desprecian, sabiendo que tú no nos desprecias, Padre, y por eso estamos aquí, por eso estamos compartiendo contigo, Señor, o tú compartiendo con nosotros, Dios. Gracias, amado Rey de los cielos, por cada uno de los que estamos hoy congregados, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por escuchar nuestras oraciones, porque sabemos que tú tienes el oído atento, Dios. Gracias, amado Rey del cielo y de la tierra. Bendito y santo Dios.
Amén. Señor, gracias. Gracias porque esta palabra ha conmovido, Señor, lo más profundo de mi ser. El que tú hoy me pongas delante, Señor, de tu verdad, de la única verdad, y me muestres, Señor, tu obra perfecta, la desgloses en ternura y en amor. Hoy puedo, Señor, darte gracias y yo quiero, Señor, orar por mi vida y por todas las mujeres que son creyentes y las jovencitas creyentes, Señor. La obra ya está hecha, Padre, tú la hiciste por nosotros. Has removido esa piedra para que la luz entre a nuestra mente. Pero puede, Señor, pasar en muchas creyentes, Señor, mujeres y hombres también, que no queremos que nuestros pies sean desatados, nuestras manos desatadas y nuestro rostro desvendado, Señor, que queremos quedarnos sentados en esa cueva cuando tú ya hiciste la obra para que podamos ir. Gracias por esta palabra que desnuda nuestro corazón y la responsabilidad que tenemos, Señor, delante de ti. Gracias por llamarnos e invitarnos, Señor, a creer en la resurrección, en una obra, Señor, como eres tú, sobrenatural, con tu esencia, en la cual, Señor, nos has dicho, yo ya estoy en ustedes. Pueden ir a aquellos que no creen en mí, pueden ir a aquellas mujeres que están siendo engañadas por el pensamiento de este mundo. Así, Señor, ayúdanos. Como hijas tuyas, ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, a desatar nuestros pies y nuestras manos e ir por aquellas que también necesitan ser desatadas. Gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tú lo has dicho. Ella no va a entrar y se va a quedar ahí. Ella hace la obra en nosotros. Y eso es lo que esta mañana vivimos. Gracias, Señor, porque podemos creer en tu veracidad. Podemos creer que como nosotras y nosotros estamos resucitados juntamente contigo allá afuera, otras personas pueden también estarlo, Señor. Gracias. Gracias, papá. Señor, esta mañana, Padre, yo quiero darte gracias. Muchas gracias, papito, muchas gracias por tu obra perfecta y maravillosa de amor, Señor. Quiero agradecerte esta mañana, Padre, por tu misericordia, Señor, y paciencia. Y aunque suene, Señor, egoísta, esta mañana, Señor, yo quiero agradecerte por mi vida. Quiero agradecerte por haberme rescatado, por no haber tenido en cuenta, Señor, sino la maravillosa obra que tu amado Hijo realizó. Y que aun en cuando mis decisiones pasadas, Señor, me dejaron atada
que me conoces. Te tomaste el tiempo para mostrarme paso a paso la salida, para que no hiciera como en el pasado, de obrar sin entendimiento, sino que me has ido enseñando por qué y cuál es la raíz de cada cosa, cada obra maravillosa que podemos realizar para ti y en ti, por otros. Gracias, Señor. Gracias por obrar tan maravillosamente, Señor, dándome convicciones firmes, Señor, con un fundamento profundo, Señor. Y es el gran amor tuyo. Esa es la profunda raíz y el firme fundamento, Señor, que tanto necesito yo y necesitaba. Y me lo has dado, me lo has enseñado. Y hoy quiero darte gracias, Señor, porque podré disfrutar de esa vida plena, Señor, que viniste a darnos. Y podemos transmitir a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, por afirmarme. Y porque sé que nunca me dejarás ni me desampararás. Sabiendo de dónde me has sacado. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguien más que quiera orar? Hermanito Pedro, ¿usted puede cerrar la reunión, por favor? Hermana, él no está, él se le descargó el teléfono, él venía del carro, él no está. Ok, tranquilo. Tranquilo. Bueno, yo voy a orar entonces y cerramos. Padre, yo también quiero darte muchas gracias, Señor bendito, por tu amor, Señor, por el corazón de cada hermano, Señor. Tú eres propicio, Señor, propicio. Y realmente la obra te está quedando maravillosa. La edificación que haces a tu pueblo, Señor. Es una obra primorosa, Señor, que solamente tú la conoces y tú puedes determinar cómo la haces, Señor. Tú eres el Rey, eres el soberano, eres el que hiciste absolutamente todo. No hay quien te pueda refutar, Señor, como veíamos hoy. Tu palabra es absoluta, es la única verdad y no hay otra. Tú dijiste, soy el camino,
Soy la resurrección, soy la vida, soy la verdad. Creo que fuera de ti no podemos hallar nada. Nada vale la pena, Señor. Pero estamos en una posición maravillosa, Señor. Porque más que una responsabilidad, Señor, lo que veo es un voto de confianza increíble. Un privilegio maravilloso, Señor. Que tú consideras que juntos podemos ir. Porque nos has tenido en cuenta. Porque nos ves valiosos, Señor. Aptos para tu obra, Señor. Por eso te agradezco, Señor, en esta mañana. Por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que la palabra sembrada dé mucho fruto, Señor. Y que el enemigo no pueda desarraigar la semilla, Señor, que fue sembrada en esta mañana. Sabemos que tú dices que tú nos guardas del mal, que tú nos libras, que estamos escondidos, leíamos hoy. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Yo creo que no hay mejor escondite. Yo creo que deberíamos entender eso muy bien para no estar tan asustados. Con razón dices, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O si estoy con ustedes, ¿quién contra mí? Parece una cosa muy absurda que a veces no entendemos. Pero gracias, Señor, por tu paciencia y por tu cuidado, Señor. Gracias por tu abrigo, Señor. Y gracias, Señor, porque es un paso más, un avance, Señor, un día más. Gracias, Dios mío. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, sus familias. Responde sus oraciones, Señor, sus peticiones, sus necesidades, Señor. Oro por todo ello, Padre. Para que puedan confiar en que como tú dices, y que es la verdad, tú dices que tus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Gracias, Señor, por esa certeza de creer que hoy nos escucha, Señor. Gracias, papá. Amén. Hermanos, un abrazo. Señor les bendiga. Bendiciones. Gracias, hermanos. Dios bendiga, hermana Jenny. Dios los siga guardando.